Ay, cabrón. Ya sé que ya ¿Qué, empezó a qué, qué? grabar, perdón. Ah, pues que se dé. Si no, ahorita le editamos. Chingue su madre. Yo aquí picándome los ojos. Es que siempre me Bueno. preguntan, perdón, perdón. Este, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita, gente linda, queridísimos y estimadísimos Gakuses. Bienvenidos a un episodio más de Tamanegi Gakuen. ¡Tamanegi Gakuen! ¡Yay! Y el día de hoy, pues como siempre, me está acompañando la doctora Lisander, aquí muy coqueta, presumiendo sus tatús, ya la vimos ahí. Hola. Ay, sí, es que ya hace calor, ya puedo volver a Sí, usar ¿no? de estas. Ya hace Sí, calorcito. sí. Pero bueno, al Y ratito, mira, de hecho aquí tengo mi playerita de manga larga porque me toca hacer sensei otra vez y los sensei no tienen tatuajes, entonces, pues bueno, ni modo. eso dicen, se rumora, dicen por ahí, Sí, ¿no? no, pero pues bueno, ni Pero modo, hay que taparse. ujú, sí, sí, sí. Y ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Porque hay muchas cosas que podemos hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre una serie de Netflix que se llama en español El director desnudo. Así es. Que bueno, ok, disclaimer, si hay personas aquí que sean menores de edad o que tengan Ah, sí, cierta sensibilidad hacia esos temas, no buen tema, vean. buen punto, buen punto. No vean, no. Es que, digo, no vamos a poner nada. Nosotros aquí no vamos a poner nada de eso, pero el director desnudo, sí es una serie, digamos, para audiencia adulta, ¿no? Sí, sí, adulta, ajá, Sí, adulta y bien, madura. O sí, sea, no vayan a ir a ver, mira, si se persinan mucho, si se latiguean así de, por mi culpa, no vayan. no vayan, Pues no vayan a verla no porque, la pues, vean, si son menores de edad, no la vean. no, pero, pero, que sí escuchen el episodio, ¿no? Exacto, que escuchen el episodio, que vean porque a mí se me hace que bueno, esta serie, pues bueno, no sé, antes de empezar, ¿qué te gustó? ¿Qué te pareció la serie? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Se te hizo una mafufada? ¿Qué tal? Sí me gustó, sí me gustó Mm, bastante. Yo ya sabía por ti, de hecho tú me dijiste que pues era sobre este periodo de Japón, que es en los ochentas, el Japón de bonanza, de dinero, de billetes. Y bueno, a mí eso me interesó muchísimo porque esa época me encanta. sí, es que Personalmente, uff, sí, trágame tierra y escúpeme en el Tokio de los ochentas. Uf, sí, uf, uf. sí, mi Ahí corazón sí, es mira, Showa. por ser senseis, mira, nada más nos caería así, uf. Uy, sí. Entonces ya con eso ya vendido. Es una serie sobre Japón de los ochentas, claro que la voy a ver. Y para mí sí me lo dio todo. Me dio todo lo que quería. Sí tuvo las estéticas, sí tuvo los temas, también el contexto histórico, que es de lo que vamos a hablar aquí también. Sí me gustó, sí me hizo muy feliz y mi corazón Showa quedó muy feliz también. ¿Qué tal tú? No, a mí me encantó. A mí, ¿sabes qué me encantó? Sobre todo, cómo la atmósfera que crean. Desde el primer episodio, la primera escena, inmediatamente te estás ubicando en qué momento estamos, ¿no? Eh, Creo que sería bueno decir que igual y habrá uno que otro spoiler, no lo sé. Sí que va a haber spoilers porque también Porque es una historia real. Entonces, es que exacto. si Es una historia, vas, digo, que yo creo que finalmente, si buscan la historia de él, pues la pueden leer y ya tendrán todos los spoilers, ¿no? claro, Pero creo que sí está muy bien desarrollada y aún si escuchan los spoilers, vale la pena que la vean, porque es literal, se me hace una fotografía de la sociedad japonesa de los ochentas. sí, Y que sí, además te lo explican a nivel cancha, ¿no? O sea, no te lo están explicando como desde arriba, como desde yo, el magnate de las empresas, sino a nivel cancha, ¿qué estaba pasando? A nivel calle, a nivel la gente, ¿no? ujú, Y eso se me hace eso se me hace para mí muy, muy padre. Y bueno, ya que dijimos que va a haber spoilers, pues eso quiere decir eso, ¿no? O sea que nos vemos en un Japón de los ochentas, la primera escena en un game center. ujú. En un game center jugando Space Invaders. Sí,
¿Qué más ochentero que eso? Y no solo eso, porque además Space Invaders es el primer éxito de videojuegos de Japón. O sea, si no me equivoco, se inventó pues, a finales de los 70 y Ujú. es por eso que se habla de que, bueno, sale ahí, ¿no? Como el gran hit, pero sí, salió en el 78 por Taito, Space Invaders, y, y fue un hit tan grande que existe la leyenda urbana. No es real. Yo he visto muchos youtubers que hablan de historia de los videojuegos que lo mencionan como que esto pasó, nunca pasó, pero de que hubo escasez de monedas de 100 yenes en Tokio Ah, sí. porque la gente se la pasó jugando Space Invaders. Eso no pasó, pero sí existe, pero mi punto es que si existe esa leyenda urbana es porque habla de la popularidad del videojuego. Sí, 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 sí. Y también algo que se me hace interesante es que nos muestra, por ejemplo, los game centers como, como este lugar, no como las maquinitas para los chavitos, ¿no? Era un lugar al que iban los adultos, iban a fumar, iban a chelear, tenían o sea, las maquinitas eran como una mesa, ¿no? Ujú, Y es donde se genera esta imagen de que, los game centers son lugares de vicio, ujú. ¿no? Y Sí. que si han visto otros videojuegos, otras series sobre videojuegos, por ejemplo, un anime que se llama High Score Girl, que si algún día alguien lo ve, bueno, que si alguien que es muy fan de los videojuegos lo ve, ahí se tiene como este lugar de, es que esos lugares son de vicio. Pues viene esta idea de que los game centers eran así en esa época. Ujú. ¿No? Entonces, a mí me encantó eso de que la pones y luego, no se tardan nada en ubicarte en qué momento de la historia de Japón están. Sí, sí, y exacto, con esas pequeñas escenas, esos pequeños detallitos te van ubicando y te dan dando una atmósfera tan, yo creo, clara que, eso es, para mí personalmente me gusta mucho, como ya lo dije, me gusta mucho esa época de Japón, pero también como serie, como narrativa, creo que es bastante valioso poner todos estos pequeños detallitos para ubicarte cronológicamente y para darte también un poco como de prompts para tú buscar un poco más, ¿no? Exacto, porque además es que ese es el punto y creo que lo tocas, ¿no? Que te van poniendo pequeños destellos que te pueden desatar una curiosidad. ¿Y cómo era esto en esa Sí. época? ¿Y por qué era así? Porque es muy diferente. O sea, sinceramente, cuando tú lo ves, si alguno de nuestros escuchas ha venido a Japón, o inclusive de los videos que ustedes vean de YouTube, de eso que andan aquí en Japón, el Japón de los ochentas, el Japón que nos muestra Naked Director o el director desnudo, es siempre, o sea, es completamente diferente al Japón en el que estamos viviendo ahorita. Ujú. Sí, pero fíjate que sí, sí es muy diferente, pero todavía está aquí de cierta forma ese Japón. Lo hablamos un Claro, poco cuando hablamos sobre, ay, ¿qué episodio era? El del Triángulo de Hierro. Estábamos hablando también sobre el coronavirus y todo eso. Hablamos del Triángulo de Hierro, que también es muy de esa época. O sea, para que es cuando funcione. se estabiliza. Exacto, sí, sí, sí. La forma en la que funcionan muchas cosas ahora es como un vestigio de cómo funcionaban entonces. E incluso también culturalmente todavía hay, bueno, personas que son los, digamos, por ejemplo, en el caso del arte, artistas contemporáneos que ahora están teniendo éxito, que están empezando a ser más conocidos, que están ya en museos aquí y internacionalmente, empezaron sus carreras en los ochentas o empezaron a ser estudiantes en los ochentas. Entonces, medio que siguen un poco vivos los ochentas aquí. Y de hecho, a propósito, también en la comida, Cierto, los ochentas siguen muy vivos aquí, hasta en los snacks, sí, dirían por ahí. sí, sí, sí. Y de hecho, el día de hoy trajimos algunos, pues sí, dulces, bebidas, snacks que salieron en los ochentas y que siguen vigentes y siguen siendo bastante populares hoy en día. A ver, Ok, ¿empiezas tú? ¿Qué trajiste? ya, yo traje, mira, esta galletita, este chocolatito, no sé si se alcanza a ver. Ay, ay. No, no se No, no ve. se ve, maldita sea. Ay, van a ver cómo vivo, maldita sea. Espérenme tantito, queridos gacusés. Mientras muéstranos tú cuáles trajiste. Ok, yo traje dos. Te voy a enseñar el primero. Traje un Pocari Sweat. Uf,
Joya el Pocari Sweat. Debo de confesar que no me encanta el Pocari Sweat, pero yo por Tamariki Gakuen y por los Gakuses, claro que me voy a dar uno. Me voy a echar un Pocari Sweat. Pues mira, yo como buen otaku A ver. no podía perderme de un Bikuriman. Mira nomás todos esos monos. Esta es una galleta con chocolate que se volvió muy popular en esa época ochentera y que por lo que se volvió popular es porque traen una estampita con los personajes y los morritos la coleccionaban. Y si tú vas ahorita a Mandrake, tú ya puedes comprar carísimas algunas de esas, de esa época, de coleccionistas. O sea, hay gente que se muere por unas de esas estampitas, ¿eh? Así que Wow. sí son súper coleccionables. Y Bikuriman fue tan famoso que hasta se llegó a hacer un manga y un anime. Y lo curioso es que las estampitas, nadie, o sea, no tenían historia, pues, ¿no? Nada más eran monitos que se inventaban ahí para las estampitas. Y pues fue como de, hay que inventarnos una historia ahora para que esto jale, ¿no? Pero sí, así es, o sea, Bikuriman. Muy bien, muy bien. Y ¿Algún yo otro snack? sí, traje otro que es muy rico. Chan, chan. El Daifuku. Sí, Uf. Yukimi Daifuku. Así que Sí. es, ¿cómo lo describiría? Como helado de vainilla cubierto por mochi. Sí. Sí. O mochi relleno de vainilla. También, sí, es muy Sí. rico. Este salió en 1981 y tuvo algunos cambios en su diseño a veces, pero nada más en el diseño de la cajita, porque este diseño, El, el logo, la imagen es idéntico el que cuando mismo, el empezó. mismo, el mismo. Sí. Y yo también traje otras galletitas. Yo soy fan de las galletas. Ya A me ver, disculpo, échatela. pero yo soy galletoso. Ta. Para no match. La marcha de los koalas. Que son deliciosos. Yo solo voy a decir eso. Turbo Yo clásico. no sé qué le meten, si es sangre de koala o qué, pero es No, muy delicioso. no, por favor. Es muy, muy rico. Y de hecho, creo que en algunos supers como asiáticos o japoneses los venden, ¿no? Es como medio como el Pocky. Sí, es muy popular, sí es muy Ujú. popular, la verdad. Y no sé si has visto ahora en TikTok hay una tendencia que Ujú. es que sacudes así en la cajita, no lo abres ni Ujú. nada, sacudes la caja de las galletitas, la sacudes por media hora o 40 minutos y se supone que sin parar, cuando terminen esos 40 minutos, abres la bolsita, o la caja, la bolsita y se supone que te va a salir una bola de chocolate. ¿De esto? Sí, como que se destruyen las galletitas de koala, se mezclan con el chocolate y no sé, mira, no te manejo No la sé. física, Sí. pero Yo se creo supone que que eso pasa. habrá que hacer pongámoslo a prueba o algo así, porque Sí, a mí se me hace que está muy mágico eso. eso me dijo TikTok, Eso dice TikTok y TikTok sabemos que es verdad. que es fuente fidedigna de información. Ay, yo ya estoy abriendo mis Daifuku, perdón, Ay, sí, perdón. yo ya voy a abrir también mis koalas porque pues hace hambre, mira. Sí. Hace hambre, hay que tomar los snacks. Pero bueno, regresando un poco al tema de Japón en los ochentas, Ujú. eh, vemos también cómo, cómo decir, bueno, creo que tenemos que hacer un disclaimer antes de seguir, antes Ok. de continuar. Algo que tú habías comentado antes. No somos expertos en la historia de la pornografía de Japón, del erotismo, de nada de eso. De esos podemos hablar en algún otro episodio. Hay Ujú. varios libros que tenemos que se pueden usar para esto. Por ejemplo, hay uno que yo recomiendo mucho que se llama Deseos permitidos y prohibidos, que habla sobre pues madres, cómics y la censura en Japón, porque pues se tocan temas fuertes aquí, ¿no? Que pasan muy comúnmente en la cultura pop japonesa y el eroticismo. Ujú. Entonces, yo lo recomiendo ese libro. Eh,
pero pues ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, Sí. está fuera de los marcos de este ensayo. A ver, espérate. Tengo un meme para ilustrarlo. Aquí está. Exacto, exacto, exacto. Es un meme muy bonito de Winnie Pooh. Ahí para los que nos estén escuchando en Spotify o bueno, donde no tengan algo visual. Vayan a verlo en YouTube para que vean mejor el meme, pero ya saben, Winnie Pooh, muy bonito. La neta, Sentado. sentado, y dice, la neta, no es una mierda sobre eso ni lo voy a investigar. Pero como aquí tenemos que pues, agarrar, subirnos al tren del mame, que muy académicos, que muy acá, no abordaremos aquí este tema, pues excede los objetivos planteados en el presente artículo. Sí, Exacto. así es. Y aquí, porque en este episodio no vamos a hablar realmente, así vamos a hablar de la serie, obviamente, pero no vamos a hablar como de historia de la pornografía, sino más bien contextualizar todo esto, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Japón en los 80s? ¿Por qué hay un boom de la industria del porno en ese momento en Japón? ¿Por qué llueve dinero por todos lados porque se gastan unas cantidades de dinero que uno se queda de, ay, rólate un billetito, ¿no? Sí, y creo que de hecho es un punto muy importante que se toca yo me atrevería a decir que en todos los capítulos, ¿no? En todos los capítulos hablan de cantidades específicas de dinero, cuánto le pagan a tal actriz, cuánto va a recibir tal persona, y si no dicen la cantidad exacta, te van a enseñar un fajo de billetes así this thick, que, Ujú, ujú. que dices tú, oye, yo nunca he visto tanto dinero junto. Jamás en la vida, ¿no? O sea, y Ajá. además, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, la facilidad con la que conseguían los préstamos para lanzar sus proyectos, ¿no? Sí. Que ni siquiera explican realmente qué negocio están haciendo bien ni nada de eso. Y fácilmente los bancos, las empresas les empiezan a soltar el dinero, ¿no? Pero eso tiene que ver mucho con que Japón estaba viviendo una, pues un momento de alto crecimiento económico, ¿no? Estaba Japón en medio, digámoslo así, del cenit de su crecimiento económico. Sí, eso ocurre en los 80 y es a lo que nos hemos referido antes como la burbuja económica o la burbuja especulativa, que, bueno, qué es una burbuja económica? Tú tienes por ahí el dato, ¿no? El dato está muy claro aquí. Bueno, esa es la definición, ¿no? De Eso, la definición. economía. Ujú. La definición económica, ¿no? Es un periodo en el cual la inversión especulativa lleva a una sobrevaluación de los valores de la bolsa y se rompe cuando los inversionistas, cuando la gente que está metiendo el dinero, pues se da cuenta de que no se van a obtener los beneficios que se esperan y retiran su dinero de ahí, ¿no? Ujú. En el caso de Japón también se dice que es una burbuja económica porque Japón vivía un periodo de proteccionismo económico muy fuerte. Se beneficiaba mucho Japón en ese momento de exportar sus productos, pero era muy difícil importar a Japón. Y eso es una cosa que lo seguimos viviendo ahora, ¿eh? Se ha abierto Exacto, mucho el mercado japonés, pero sigue siendo muy difícil importar. exacto. Y es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Que sí ha cambiado Japón en muchos aspectos, pero en otros hay muchos vestigios de sistemas que se pusieron en marcha y que probaron ser efectivos en ese entonces, pero que ahora pues ya les tocaría volver a cambiar, ¿no? Y que de hecho creo que parte de ese proteccionismo ha afectado ahora a, a un grado tan grave como la importación de las vacunas. Claro, claro. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, uno de los sectores más protegidos en la economía ha sido el sector agrícola. Ujú. Es muy difícil importar arroz a Japón, es muy difícil importar frutas y verduras, que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, puedes encontrar ahora aguacates mexicanos aquí, muy bonitos, muy verdecitos, muy deliciosos,
Pero aún así, si tú vas a un súper, es más la cantidad de fruta hecha en Japón que tú vas a encontrar. Y eso es lo que eleva el precio de la fruta de Japón, ¿no? O sea, no hay un nivel de competencia, no hay frutas importadas con las cuales puedas competir y decir, bueno, pues al igual me estoy arriesgando a que no esté tan dulce, pero está barato. Ujú. Sí, sí, y de hecho, más bien hay como competencia entre ellos, ¿no? Porque muchas veces cuando vas a un supermercado y compras frutas, verduras, carne también, te dicen de qué prefectura vienen. Y lo dicen como muy, muy claramente, así de esto viene de Ibaraki, esto viene de Gunma, Ujú, porque se tienen que hacer entre ellos como publicidad, digamos. ujú, Pero no ves lo mm, mismo cuando algo viene de México, cuando algo viene de Filipinas, por ejemplo, que también importan mucho de Filipinas plátano. frutas, plátano, ajá. Tailandia también. No es lo mismo, como que claro, obviamente tiene su estampita, pero, ay, mira, de hecho aquí tengo un kiwi. Ujú, Pues viene así nada más, ¿no? ujú, ujú. Como decía, hecho en Nueva Zelanda, bueno, no hecho, como criado en Nueva Zelanda y ya, normal. Pero cuando estás comprando algo de Japón, sí dice bien grande de dónde viene el arroz, de dónde viene la espinaca. No, y hasta te ponen a veces hasta la foto del granjerito, ¿no? Así. Sí, El granjero Takeshi que cultiva sus espinacas con el agua más fresca, o no sé, cosas así, ¿no? O sea, sí, sí sigue siendo muy proteccionista y en muchos aspectos, ¿no? O sea, una cuestión, yo los invito a cualquiera que traten de invertir, traer cosas de fuera, es una bronca, no es tan fácil. Entonces, sí, sí, y gran parte de ese afluente económico estaba pasando en Japón en los 80 precisamente por esta protección, ¿no? Y ujú. porque Japón mantenía el yen devaluado. Artificialmente. Exacto, artificialmente. Entonces, ¿qué pasaba? Que los productos que exportaba Japón, de Sony, de Panasonic, Matsushita, lo que tú y mandes, se iban para afuera, pero estaban más baratos que la competencia, ¿no? Y eso estaba provocando que hubiera desbalances pues en la balanza comercial, ¿no? O sea, que muchos países del exterior, especialmente Estados Unidos, estaban empezando a perder en su mercado interno contra Japón. Incluso en industrias que por años habían sido bastante estables y redituables dentro de su propio país. Por ejemplo, algo que les pegó muchísimo a Estados Unidos fue ver que Japón empezó a comerse su mercado automovilístico, Ujú. que creo que fue sobre todo Toyota que empezó a entrar durísimo a Estados Unidos, perdón, y marcas como siempre, ¿no? De que Chrysler, Ford, empezaron a vender menos por Fíjate que eso. ahí hay un punto de quiebre. ¿En qué momento los carros japoneses como que le dan la tuerca a los gringos, ¿no? Y Ujú. es que en los 70 es cuando se da la crisis, una de las grandes movimientos y crisis de ambientalistas, ¿no? O sea, la crisis económica se está en lo de el efecto invernadero, se empieza a hacer como más claro, el hoyo en la capa de ozono, todos estos problemas que empiezan a aparecer. Y entonces el gobierno gringo impone que, pues, los carros ya no pueden tener una emisión, no recuerdo el número de emisión, pero que no podían emitir más de cierto nivel de dióxido de carbono, ¿no? Y entonces todos los carros de la industria gringa, Ford, General Motors, todas las empresas, no sé si Chrysler en ese entonces, lo primero que le dicen al gobierno es que eso es imposible. Si tú nos pides que reduzcamos esas emisiones, los carros no van a andar. O sea, tenemos los motores de 8 cilindros, necesitan tanta cantidad de gasolina. Y entonces Honda aparece con el primer carro de 4 cilindros, con el primer motor de cuatro Chin, cilindros, chin. que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de los carros. Y ahí es en ese momento, como a mediados de los 70, que empieza a empezar esa
que empieza a ver ese cambio, ¿no? Que la gente empieza a ver mira, los carros japoneses no son malos. Ujú. Y además, no están caros. Exacto. Sí, Y sí. empezaron a poner, también empezaron a hacer como algunas regulaciones para limitar el número de carros japoneses en Estados Unidos, como para meter ahí algunas cosas, inclusive decir que no eran seguros. Ujú. Sí, y creo que principalmente menciono el caso de los coches de esta industria, porque como lo mencioné, era una industria que para Estados Unidos era de mucho orgullo. Habían sido bastante exitosos. Significaba también eh, ¿cómo decirlo? Una fuente de ingresos bastante significativa. Y de repente tener a alguien que pues está empezando a dar en la madre por ahí, es como, simbólicamente afecta mucho también. No es nada más obviamente en cómo te va a afectar económicamente, sino también simbólicamente que Japón empiece a entrar en esa competencia y que te la esté ganando tras. Exacto, y también, a ver, claro que también cabe aclarar, porque siento que estamos poniendo como los gringos son 100% malos e evil y Japón es muy bueno. No, 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 no. Ajá. Ok. Y también hay que poner en contexto, ¿no? O sea, ¿por qué los otros países, eh, por qué Estados Unidos empezó a decir como que, oigan, chavos, ¿qué onda con la balanza comercial? Oigan, ¿qué onda con esto? ¿Me están dejando en la calle? Y es porque básicamente el dólar estaba sosteniendo la economía global. Y entonces, pues era como que medio, si lo ponemos a poner de la competencia, pues es como de, a ver, todos ustedes están basando su moneda, acaparando dólares y eso para tener su mercado de sus monedas. Y yo, ¿qué hago, no? O sea, Ajá. a mí me están dejando si mi dinero está sobrevalorado, ¿no? O sea, el valor del dólar está creciendo y creciendo y yo no puedo competir de forma eh, justa en el mercado internacional. Exacto. Y para solucionar eso, se hicieron los acuerdos de Plaza en Exacto. 1985, ¿verdad? A ver, Ujú. aquí lo tengo, en 85. Sí, que fue prácticamente para hablar sobre esto, así de, a ver, ¿qué está pasando? Aquí ya no están funcionando bien las cosas, creo que hay algo bastante injusto, ¿cómo lo solucionamos? Y Ujú. una de las soluciones fue que que Japón iba a entrarle un poco más activamente a este comercio internacional, se iba a abrir más, iban a depreciar un poco el dólar estadounidense y el yen japonés iba a, pues, básicamente a ser más justo. Iba a seguir devaluado, pero al abrirse, pues eso podría poner un poquito más Pues balanceado. iba a seguir devaluado y entre comillas, porque paulatinamente Japón iba a dejar que su moneda entrara a la libre flotación y se ajustara a su valor real, Claro. ¿no? Para que pues pudiera competir bueno, no pudiera competir, sino pues para ser más competitivos los mercados internacionales. Estamos hablando de que en ese entonces el valor del dólar era 50% más alto que el del yen, de los francos, de, ¿qué era el marco alemán en esa época? Porque ahorita ya todo es el euro, pero en esa época tenía cada país su moneda. Sí, sí. eh, Era 50% mayor, ¿no? O sea, comprar bienes gringos en cualquier otro país te salía muchísimo más caro, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, porque mantenían varios países sus monedas a precios más bajos del real, pues los consumidores gringos veían que los carros japoneses eran más baratos, que productos hechos en Alemania eran más baratos que los propios productos gringos, ¿no? Ujú. Que por otro lado, también Japón tiene una historia de hacer como, digamos, políticas no comerciales, no muy amistosas con los mercados extranjeros, porque una táctica que hacían muchas empresas japonesas de la época era vender sus productos en el extranjero más barato y compensar esa pérdida vendiendo todo más caro en Japón. Sí, ya, ya, ya. Pues sí, pues bueno, así la cosa con el acuerdo del Plaza 1985 y obviamente en el 86
Japón entró en recesión. Y Ujú. bueno, aquí yo lo menciono porque me pareció muy interesante que, bueno, obviamente entró en recesión Japón, crisis, muchísimas personas empezaron a preocupar de, oye, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con nuestro comercio? Y cito, dice, Japón se embarcó en un programa de deregulación económica y creación de liquidez significativa. Es decir, que la expansión del suministro de efectivo y disponibilidad de fondos creció muchísimo. Y es lo que estabas tú diciendo. ¿Cómo fue que regresamos un poco a la serie, ¿no? A la ¿Cómo serie. fue que el protagonista Muranishi consiguió el dinero tan fácil y que además no era como de, te voy a hacer una transferencia, sino que era, ¿quieres 1 millón de yenes? ¡Pum! Tómalos. Toma, aquí De mi está. mano a tu mano. Exacto, ¿no? O sea, había una política oficial del gobierno de inyectar dinero a la economía para que porque ¿qué pasa cuando tú inyectas liquidez? Cuando tú inyectas liquidez, hay más inversión, incentivas el consumo. Ujú, Durante eso. una recesión, la gente no consume Ujú, porque no sabe cómo va a estar las cosas en el futuro y entonces prefieres claro. ahorrar. Entonces, si tú empiezas a meterle dinero a la economía, la gente empieza a gastar. Esto es lo que quería incentivar el gobierno. Y por eso mismo es que era tan fácil conseguir unos préstamos de cantidades estúpidas de dinero. O sea, Sí, 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 o y sea, era una solución para ese momento. ujú, Porque también, como lo que decíamos antes de empezar, que pues Muranishi, él quería ese dinero para invertirlo en porno. ¿Y cómo fue que lo consiguió tan fácil, tan rápido? Se muestra, creo que en el segundo episodio, que él va de una casa de préstamos a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Y jamás se muestra que él hiciera, no sé, que tuviera que pasar por algunos obstáculos o que se le preguntara mucho, oye, ¿para qué es el dinero? Eso era como de tanto, me lo pagas tal día, el interés hasta es el tanto interés. y Ujú. ándale, tenga sus billetotes. Y así todo el tiempo. Sí, 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 y que fue tan, o sea, y no solo, o sea, porque no solo es en ese momento, también cuando después, Muranishi, cuando, se me olvidó su nombre, su asociado, el de lentes, eh, Toshi. Toshi, sí, sí, no, Toshi es el Chimpira. El otro, ay, son Que algo que es Kawa. Hayakawa. Se Ah, me olvidó. Director. Este. Kawada, creo. creo que sí es, a ver, lo estoy buscando. Kawada, sí. Sí, sí, creo que es Kawada. Sí, 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 es Kawada. Él eh, va a un banco y todo y presenta su business plan. ¿Y cómo que qué es lo que le dice? Este de porno, ¿verdad? Sí. Le Sí, pues, gusta. pues la neta Es sí. coche. Pues es un negociazo, mano. Cámara, ¿no? O sea, no era difícil mover el dinero. Y también es cuando se crea esta liquidez y contribuye a esta situación de burbuja, ¿no? Ujú, Porque se crea la imagen de que hay mucho dinero y que la gente lo estaba gastando como, o sea, pu- pu- y también eso lo vemos en la película, ¿no? Cuando sacan su primer revista, ¿cuánto cobraban por revista? casi 15,000 yenes. 15,000 yenes por una revista. Sí, 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 que 15,000 yenes son ahora como 3,000 pesos. O sea, Para que ahí vean que barato no era. exacto. Y ahora, 3,000 pesos de ahora. De ahora. En esa época probablemente era más Ujú, lana. O sea, sí, solo que les caiga la cuenta de que estaban pagando revistas de 3,000 pesos mexicanos. sí. O sea, y exacto, también es eso. O sea, sí, a quienes querían comenzar un nuevo, ¿cómo se dirá? Ay, se me fue la palabra. Alguien que quiere empezar un nuevo negocio, claro, pues le van a dar dinero, ¿no? Pero no es nada más desde este lado, también los consumidores tenían ese dinero para gastar y Claro. no había ningún problema con que dijeran, sí, 15,000 yenes por esta revista,
tenga, claro tómala, que me la sí. doy, ¿no? Y Sí, y las filas que había, ¿no? Para conseguir la revista y todo eso. O sea, sí. y no solo, y también lo vemos, por ejemplo, cuando sale que va a antros, ¿no? Y ahí ves a las chicas y todo, o sea, en esos lugares se gastaba mucho dinero, ¿no? Ujú. No era Sí, como nada más algo ay, pues casualmente voy al antro y me echo una copita y ya, ¿no? O sea, se gastaba bastante dinero en esos lugares y traían, porque no solo era la copa, ¿no? Lo que te vas a tomar, sino también era como todo el outfit, todo hecho. claro. Y bueno, que en paréntesis, me encanta cómo es lo que sacan de que se aprendían sus coreografías y todo eso. Sí. Que Muy eso ya bueno. no se ve ahorita, No, pero pero eso era muy de la época de los ochentas. ujú, Y vaya, vemos que hay una como opulencia, pues, ¿no? ujú. Una opulencia que cae cuando fallece el emperador, curiosamente. También es eso, claro. Pero antes de empezar Sí, con ese tema, yo quería decir que la historia comienza en Sapporo, en Hokkaido. Entonces, también creo que es importante mencionar que estamos hablando de que se movía mucho dinero, muchos billetes y todo eso en Sapporo. Es decir, no estamos ni siquiera hablando de las grandes ciudades como Osaka o como Tokio, sino que realmente era algo que ocurría en la mayoría del país, incluso en la isla más lejana claro, ¿no? Porque pasaba. además crece por todo Hokkaido su imperio Sí. de revistas, ¿no? Ujú. Que empieza a comprar librerías y empieza a poner todas sus revistas y todo eso. O sea, todo eso pasa en Hokkaido y es lo que eventualmente lo lleva a competir con Poseidón, ¿no? Sí, sí. Pero para que en la zona remota, porque sí, Sapporo es como importante, la ciudad de Hokkaido, ¿no? Ujú. Pero para que hasta en las otras partes de la isla, que donde no hay nada más que osos, empezaran a haber tiendas, quiere decir que pues la gente tenía dinero y lo estaba gastando. Sí, sí. Eso también me pareció importante mencionarlo como para dimensionar realmente el estado económico en el que estaba Japón. Claro. Y también a pesar de que había una recesión, creo que también es un momento que contrasta mucho los ochentas con las épocas pasadas, ¿no? O sea, los sesentas y los setentas fue una época de mucho activismo político, y eso es algo que ya no vemos en los ochentas. Mm, ujú. O Claro. sea, los ochentas es una época en que, para empezar, ya los sindicatos estudiantiles están casi desarmados, pero también ya no hay mucho interés de la gente por meterse en esas cuestiones, ¿no? Ya es más el interés de, ¿sabes qué? Quiero tener mi chamba, quiero estar estable, quiero gastar mi dinero y divertirme y nada más, ¿no? O sea, como que pasa una época de mucho activismo a un total desinterés, a un hedonismo prácticamente, ¿no? Sí, porque también es lo que habíamos hablado antes, que en esa época, en los setentas, principios de los ochentas, es cuando el trabajo, cuando si tú conseguías trabajo más bien, podía ser de por vida y te iba a dar muchísima estabilidad y básicamente no tenías que preocuparte de nada más. Entonces, claro, obviamente, pues teniendo esa opción, muchas personas la tomaron y dijeron, pues nada, o sea, que me contrate Toyota, que me contrate, no sé, Matsushita y pues ya, yo no, yo me dedico nada más a gastar ese dinero, a irme de antro y a comprarme Y a mis comprar mis revistas, ¿no? de Mis 15 revistas mil sin yenes. censura. Sí, Mi Urabura. sí, Urabón. Urabón, el Urabón, cierto, el Urabón, sí. O sea, porque además eso es algo que también es importante, ¿no? Que creo que no lo remarcan mucho, ahí sí creo que les falló un poco, pero vamos, la fuerza económica de los ochentas eran los salaryman. Claro, Nakanishi le vendía al salaryman, a mí nadie me miente. sí, sí. Pero por el otro lado, creo que sí tocan un poco con Kaoru, con Kuroki Kaoru, el Ujú. tema de las amas de casa, de las Ah, es mujeres que se cierto. empezaron a interesar en realmente participar
como idols, no sé cómo se le llama a este tipo de actrices que se convierten en famosas dentro del mundo del video adulto. Pues sí, en Japón le dicen idol también, ¿no? Es un idol, pero Sí, pero pues es en inglés sería como una estrella diferente. porno, o sea, es... Pues sí, una estrella, vamos a decirle una estrella, una celebridad del del porno. entretenimiento adulto, ¿no? Y porque parece que eso sí que pasó. Una vez que ya hacemos el cambio de revistas a video, em, se empezaron a dar cuenta algunas personas, bueno, algunas mujeres también, específicamente, que pues ahí había muy buena lana. Y algunas personas que tenían trabajos, que eran Noel, que eran madres, bueno, amas de casa, decían, oye, pues igual y para comprarme una bolsa, para comprarme una aquí, una allá, pues unas 5 peliculitas sí me echo. Y empezó a surgir eso, que ahora en lugar de salir y hacer como el scouting para buscar a las chicas, ellas estaban buscando quién las contratara porque empezaron a ver que ahí había pues mucho dinero. Y al mismo tiempo de que, bueno, sí, que hubiera dinero era algo importante, pero también que se dejara de ver como algo realmente sucio y poco honorable, tiene mucho que ver con la figura de Kuroki Kaoru, que creo Claro, que que además es real. Creo que es algo importante que todos los yakuzaes tienen que saber. Esto sí pasó. Nakanishi sí existe esa persona, sí existe Kuroki Kaoru. Y es más, déjenles comparto porque claro que sí, nos dimos a la tarea de buscar y la encontramos. ¿Cómo sí, no? Déjenle, abrimos aquí el share. Y miren, y aquí está. Y además, ¿sabes qué? Sí, o sea, la verdad es que la actriz que hace su papel, híjole, sí la estudió muy bien, ¿eh? buenísima, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, miren, Gakuses, que sí es real, para que vean, aquí les enseñamos, vean. 大好評、マッケンジョ Escuchen. プロさんです。今日は解放していただけたんですか？そうですね。今日は久しぶりに、はい、脇がうずいておりますので、入れたい入れたいと、ご無沙汰してましたものね、しばらくね。先週来てってね、うずくんですよね。どうぞちょっとご覧くださいませ。会えて嬉しいわ、ひじきちゃんね、本当にね。ありがとうございます。さあ、ということでですね。Y miren, aquí pueden ver a Muranishi en una entrevista también. 駅弁スタイルなんですけれど、駅弁ってホモセクシャルになるんですかなんてこともおっしゃったりする方いらっしゃるんですが、インドの聖典にカーマストラっていうのがございましてね。Se habla igual, ¿eh? 70点、80点。Idéntico. ご紹介 O しておりま sea, す。 la verdad es que ahí sí tengo que decir que los actores se rifaron, ¿eh? O sea, de verdad que sí hicieron muy bien su, Su tarea. su, su tarea. Vamos a ver los nombres de los actores que eran eh, Takayuki Yamada y Misato Morita, que es quien hizo a Kaoru, de verdad, Kuroki, de verdad, muy buena actuación. Sí. Y sí existen estas personas, pues. No es Ujú. algo que se están inventando, pues. Todo lo que pasó es real, ¿no? Hasta cuando estuvo en la cárcel en Estados Unidos, también fue real. Sí, sí, sí. Y justamente estas apariciones que tú mostraste son súper importantes porque eh, eso significa que ya no está nada más como en este bajo mundo de Kabukicho, de los distritos rojos, sino que ya están saliendo en televisión nacional, que ya son realmente celebridades. Y de hecho creo que Kaoru llegó al grado de salir en anuncios también, o No, llegó a salir en sea, anuncios. Ella se volvió una estrella. estrella, Ella se volvió una estrella. estrella. O sea, sí hizo más producciones para adultos, pero eventualmente hizo el salto al mainstream. Sí. Y Y sí, bueno, y eso es como parte de lo que quería decir, ¿no? Que empezaron a ganar cierta legitimidad y se puede decir que se sanitizó la imagen de la industria del porno, la industria del entretenimiento adulto, porque ya no era esto que pues fuera tan de pena, que ya era como de, ay, ¿cómo se van a enterar mis papás? Sino que ya realmente se estaba viendo como
pues quizá una opción de carrera. Claro, no voy a decir que ya era normalizado y que era lo mismo ser una secretaria que ser una actriz porno, no, ni al caso, para nada. Claro que había estigmas, pero antes era mucho más mal visto, pues. Claro, claro, claro. No, y creo que eso inclusive lo muestran en la película, ¿no? Por ejemplo, porque estábamos en ese punto antes de que Kuroki Kaoru se volviera la estrella en la que se convirtió. Vemos, por ejemplo, el caso de la chica que convence a Muranishi de que pues tenga la primera escena de porno real, Mm, de que tienen relaciones de verdad en un video, eh, y que prácticamente le destruyen su vida, ¿no? O sea, que no Muranishi, bueno, que quién sabe, ¿no? Porque también siento que lo están pintando como muy buena onda. también, cierto, Perdón. hay que Lo están mencionar eso. pintando como muy buena onda, pero yo estoy seguro que pues no fue tan buena onda. Y el que le avisan, bueno, la competencia, ¿no? Para arruinar a Muranishi, pues le pasan la información a la mamá de la actriz, ¿no? Ujú. ¿No? Sí. Que prácticamente pues esto es destruirle la vida, ¿no? Y luego también la otra chica que actúa en la primera película que graban ellos, Ujú. que ahí todavía no tenían relaciones de verdad, pero que era nada más pues actuado, pues. Y que en esa primer película después sale la versión sin censura y ya Mm, la actriz y ella ya era secretaria de una oficina, de una empresa, todo eso, ya era una office lady y pum, pues que no la corren, pero pues que le empiezan a hacer bullying dentro de la empresa, ¿no? Porque se sale esta versión sin censura de su película. Que también eso, fíjate que nos habla también de que el porno deja de ser algo así como que hay solo los pervertidos lo ven, ¿no? O sea, que sí por fuera la gente obviamente sigue manteniendo esa fachada, pero pues para que le hagan bullying en la empresa a esta chava de que salió en una película porno, pues quiere decir que al menos todos los salaryman la estaban viendo. sí, que ya el primer paso fue aceptar, todos la vimos, estamos de acuerdo. No, primero hubo Exacto. ese acuerdo y ya después el acuerdo de vamos a bulearla. Ujú. Sí, 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 sí. Y creo que, bueno, eso es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que no vamos a hablar específicamente de la industria del porno ni nada, porque la verdad es que yo no me siento con la confianza de hablar de eso porque no es mi Sí, no, especialidad, pero creo que sería muy interesante investigar realmente qué tan bien aceptado o qué tantos cambios sociales realmente hubo en cuanto a la visión que se tenía del porno en ese entonces. Porque por lo que claro. yo entendí, buscando información sobre Kuroki Kaoru y Muranishi, es que sí que hubo un cambio y que el fenómeno de chicas buscando dinero fácil haciendo porno fue algo cierto, fue algo característico de esa época. Ahora, Claro, que también habría tiene que que ver ver más mucho allá. con que nuevamente estamos en los 80, ¿no? Y es un cambio generacional muy importante con la generación previa, ¿no? Con la gente que de los 70s. Y es, por ejemplo, los 80s es la época, por ejemplo, en que se da los Shinjin-rui, ¿no? O sea, durante todo lo que ya hemos hablado de ellos varias veces en este podcast, pero todos los 70s es cuando se establece el Japón corporativista y es cuando empiezan a surgir estas generaciones de jóvenes de los 80s, de 20, 25 años, un poco más grandes como Muranichi, pero que dicen, yo no quiero esto para mí, ¿no? Yo no Ujú, quiero estar como mi papá que se la vive en la empresa todo el día, que nunca lo veo y que va no sé a dónde, o sea, lo va a matar el trabajo, ¿no? Va a haber ujú, muerte por Karoshi, ¿no? Empiezan a surgir este tipo de nuevas generaciones que buscan vivir de otras formas, ¿no? Ya sea de free timers, de frita, ¿no? Buscando de medio tiempo, de freelancers, empiezan a partir, ya hemos dicho, ¿no? Otras subculturas como los bosozoku, como
los otaku de cierta forma que también son Shinjin-rui. Y yo, o sea, yo estoy viendo a Muranishi y a Kaoru, estoy viendo a todos los involucrados ahí, a Toshi, el Chimpira, por ejemplo, uno de los camarógrafos de Muranishi, es otaku, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, y ahí vemos que, pues prácticamente es todos estos grupos de gentes que no quieren pertenecer al Japón corporativista Ujú, y trabajan de otra cosa, ¿no? ujú. Y Sí, crean su propio negocio, salen de ahí, ¿no? De otra forma. ujú. Entonces, de cierta manera, también eso es muy, muy ejemplar de los 80s, ¿no? Del Japón de los 80s, de tener una generación de jóvenes que buscan romper con la idea de tener que de vivir del Corporate Japan, del Japan Inc., ¿no? Ujú. Que, nuevamente, eso no quiere decir que Japan Inc. haya desaparecido, y eso no quiere decir que sean todos, ¿no? O sea, surgen estos nuevos grupos de personas, pero aún así, pues la mayoría, como el mainstream, pues seguía siendo el querer ser salarimán, ¿no? Sí, claro, aquí no hay que perder de vista que estamos hablando de un nicho bastante particular, que es el nicho de la industria porno y también el nicho otaku, pues bueno, también ese es otro, son los que se puede decir como ciertas subculturas. Sí, no es la norma, no es lo hegemónico. Lo hegemónico es seguir teniendo tu trabajo de tiempo completo y dedicarle tu vida a tu empresa. Ese era el- la norma. Pero bueno, también ahorita que lo estabas mencionando de cómo el equipo de Muranishi viene de diferentes tipos de Shinjin-rui, la misma Kaoru también, ¿no? Que ella estaba estudiando en la Universidad de Yokohama, que Ujú. bueno, sí es una buena universidad, es creo que una universidad nacional. Ella estaba estudiando una carrera y de hecho la muestran en la historia como que ella quería seguir estudiando arte y que empezó a entrarle por ahí a la onda del el video adulto porque quería irse a Italia a seguir sus estudios. Pero al final se dio cuenta de que pues lo suyo era eso, le gustó mucho, dejó su carrera y se dedicó al porno, básicamente. Y creo que eso en parte es verdad. Ella sí era estudiante de esta universidad y en parte también el por qué ayudó a su reputación era ver eso, que no era pues alguien, digamos, que empezó en el bajo mundo y lo que sea, no era alguien que podía haber sido cualquier otra persona más con la que fuiste en la Exacto, escuela. creo que ese es el punto clave, ¿no? Que pasó de ser de que es algo que solo los rechazados de la sociedad harían, ¿no? Porque inclusive es ese cambio, ¿no? Vemos, ¿cuál es la primera actriz que trabaja con Nakanishi? Es una yankee, ¿no? Es la novia de un bosozoku, de unos pandilleros. Es alguien que es considerado rechazado de la sociedad, ¿no? Ujú, Y después tenemos a Kaoru, que es alguien que era el ejemplo de lo que debería de ser ujú, siguiendo su rol social, ¿no? ujú. Entonces, eso también es lo que cambia mucho la perspectiva en torno y que crea, yo creo que eso también demuestra un poco como que se crea este pánico social en Japón en esa época, ¿no? Porque vemos que gente que pues sería el ejemplo a seguir, que lo tienen todo para triunfar, deciden abandonar eso para dedicarse a otras carreras 100% alternativas, ¿no? Ujú. Y, Sí, y, y porque eso también es algo que creo que falta mostrar un poco dentro de la serie. Yo lo podría ver tal vez un poco con la mamá de Kaoru, y más o menos, porque la mamá de Kaoru también era medio Shinjin-rui. sí, ella también tiene ahí lo suyo. Tiene ahí lo suyo ella, ¿no? Pero vemos este pánico social de que cómo es posible que la gente de que va a la Universidad de Yokohama se vuelva una actriz porno, Ujú. ¿no? Y que inclusive todo el mundo le decía a ella, ¿no? Oye, inclusive los mismos compañeros de Nakanishi, ¿no? Le decían, ¿estás segura, mana? Porque esto te puede, o sea, Kawada le dice, creo que cuando se juntan, cuando Nakanishi está en la cárcel, que le dice, ¿estás segura de que quieres esto? O sea, vendemos la película, pero te puede arruinar la vida, ¿no? Sí, ya no hay vuelta atrás.
y cómo cambian eso porque ellos deciden, o sea, Kaoru decide, yo voy a tomar el control sobre esto, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, ahora que estamos hablando específicamente de Kaoru y lo que dijiste que Kaoru toma control sobre esto en esta escena, yo podría decir que lo único que sí dejaría un poco eh, en tela de juicio es el hecho de que el porno haya sido tan benigno o Ah, claro. tan espectacular como lo muestran ahí. Uno de los casos que creo que podían ser representativos es que el mismo Muranishi estuvo en la cárcel muchas veces. Algunas veces fue como se le fue alguna que otra cosilla por ahí, tuvo algunos encontrones con la ley, sí, pero otros fue porque bueno, no sé si lo puedo decir aquí, pero más bien búsquenlo, está en Wikipedia, pero sí tiene algunos cargos que son bastante densos, que sí tiene que ver con explotación y Con abusos. con abuso, y eso es algo, yo creo, inherente en la industria del sexo. Cuando ya se está haciendo como la comodificación del cuerpo y el acto sexual con una mujer, y más como se puede mostrar también en este tipo de videos que mostraron en la serie, tiene mucho que ver con la mujer al principio rechazando el acto y al final dejándose ir. No, no Pues sé, híjole, digámoslo así, gran parte del porno que existe, o sea, Nakanishi creó el porno japonés moderno. sí, Y hay muchas ideas que giran en torno a, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, lo voy a decir sin pelos en la lengua, a la violación sí, dentro del porno japonés. Y del modo internacional también, no voy a decir que solo es algo de Japón, ¿no? Entonces, y eso es algo que al menos en Japón Nakanishi metió. Y que inclusive, no lo mencionan, ya veremos en la segunda temporada si hablan de eso o no, pero cuando Kaoru se retiró, dio varias entrevistas y acusó a Nakanishi de abuso, o sea, de violencia física en su contra. sí, claro, y Entonces, sí lo creo, no, porque y es que inclusive, perdón por la interrupción, no, no, pero date. vamos a hablar, por ejemplo, de cómo convence a la primera chica para tener la Eso, primera película de relaciones sexuales. sí, Esa es una escena 100% de abuso, es gaslighting, como le ujú, llaman en inglés, ¿no? O sea, es sí, un abuso 100% y que no tratan de medio romantizar, pero fue abuso. sí, Si no, uy, no te voy a obligar, ¿no? Pero ya estás aquí. pero ya estás aquí y no te pago y que te recuerde y que no se te olvide que todos estamos aquí por ti. No te puedes ir, pero nos vas a afectar a todos, ¿sabes? Como esa manipulación. Exacto. No, Y no, no, y que inclusive, bueno, yo no sé, insisto, no somos expertos de la industria del porno, pero en los últimos años ha habido muchas acusaciones de abusos en la industria, de contratos falseados, de que se les dice a las chicas, firma este contrato para ser modelo y en realidad era para ser actriz porno y pues ya tienes un contrato y la producción está aquí y si no te dejas salir en el video, pues eh, vas a tener que pagarnos tanto dinero aquí está en el contrato que tú ujú, firmaste. sí, 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 y yo por ahí sí lo quiero dejar nada más como, sí, me gustó la serie, como historia está increíble, ya lo dije, está súper interesante, lo estamos discutiendo aquí y todo, pero que, que no se confunda con el hecho de que estamos, o bueno, yo por lo menos no estoy a favor de la proliferación de la industria de este tipo. No, no creo que Claro, claro, sea claro, no, algo tan benigno, algo tan espectacular, sobre todo por, como dices, ¿no? Ya hubo también acusaciones por la misma Kaoru. Se ha visto también que o sea, las chicas, las actrices porno les pagaban, sí, bastante bien, pero porque ponle que ellas les daban 200,000 yenes, pero el manager se había llevado 1,5 millones. O sea, sí, tampoco exacto, ¿no? era No, 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 tan no, pues no, justo. tampoco es tan justo, ¿no? Pues como todas estas cosas tienen sus bemoles, ¿no? Que es como parte de la crítica que yo le haría a The Naked Director, que sacan a mucho a Nakanishi como una víctima,
Ujú, A veces siento de su rival, de Poseidón, ujú. pero pues tampoco como que sacan mucho su rol como victimario, ¿sabes? Eso creo que es a propósito, obviamente, Obviamente no por parte de la historia. solamente, ajá, por parte de la historia, porque pues es Netflix y todo eso, pero también cuando estaba yo leyendo al respecto como sobre la producción, los actores, etcétera, en primera pues Netflix le metió muchísimo dinero y en parte de eso fue que tuvieron dinero para contratar a diferentes escritores, entre ellos uno de ellos fue escritor para Narcos y querían que les ayudara a escribir a Muranishi, que es un personaje bastante oscuro también del bajo mundo, que podrías sentir tú normalmente empatía hacia él. Querían mostrarlo así, como un poco más encantador. Querían hacer más o menos como lo que hicieron con Escobar, que Mm. tuviera sus Con fans, que Escobar, con te gustaría verlo. Ajá. Sí, 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 claro, 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 Pero claro. creo que en el caso de Narcos sí quedó mucho más claro que Escobar era, o sea, era un terrorista, hizo cosas horribles, mataba gente, pero aquí no queda tan claro y creo que queda demasiado encantador Muranishi como Sí, para que claro. Y lo también, pongas en tela de también, juicio. también yo creo que tiene que ver mucho porque Muranishi está vivo. Claro, tienes Tuvo razón. que haber cedido sus derechos y no iba a dejar él mismo que hablaran mal de él que lo pintaran como un abusador. O sea, yo estoy seguro que tiene que ver mucho con eso. Y también por otro lado, algo que se me hace interesante también, que creo que tiene el Naked Director que otras series japonesas no tienen, es que cambia mucho la forma de la narrativa. Sí. Es muy diferente a cualquier drama japonés que hayas visto. Ujú. Cambia muchísimo cómo utilizan la música, cómo utilizan las historias y la cámara, por ejemplo. A mí me sorprende mucho cómo hacían muchas escenas que toman en Kabukicho Ujú. para que no se vea que es Kabukicho actual, que es el Kabukicho de los 80. Porque hicieron un Kabuki-cho, o sea, parte de todo ese dineral que metió Netflix fue para crear una réplica de Kabuki-cho por un día, o no me acuerdo cuánto tiempo, Sí, pero lo pero hicieron para grabar todo eso, sí. sí, wow, fue una turboproducción, la neta, No, no, y eso creo que también ya es para otro tema, pero pues cómo Netflix vino a revolucionar la industria del entretenimiento japonés, japonés. Ujú. porque sin pelos en la lengua, muchas televisoras no estarían dispuestas a invertir en producciones de ese tamaño. Y ahorita que ya vieron que hay una extranjera que le está metiendo lana, pues les está empezando como a decir, oye, aquí alguien nos está Uy, ganando en nuestro propio juego, ¿no? sí, Entonces, el, creo que el tiene mucho que ver tema, eso. el tema en sí, ¿tú crees que alguna compañía local de televisión, de Ah, Yo películas no, aquí tomaría ese tema? yo no veo a Tevi Asahi haciendo eso, yo no lo No, veo. jamás. No, 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 O no. a NHK haciendo un Ay, drama por sobre favor, este hombre, no. no. No, 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 no. Pero un tema, bueno, regresando un poco, regresamos a explicar Japón de los 80s. ¿Cómo viste? Porque ya nos desviamos mucho a hablar sobre el porno y sobre que no íbamos a hablar de Que eso según y ahora hablamos nosotros de eso. no. Ajá. Vamos a hablar del Japón de los 80s. ¿Qué onda con el Nakanishi en Estados Unidos? También todo un tema y incluso podríamos hasta dedicarle más todo un episodio a Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y Japón de esos tiempos, a nivel diplomático y a nivel, pues, de las personas en general, cómo lo tomaron. Porque, bueno, como vimos en los últimos capítulos, Muranishi quiere llevarse a su equipo para irse a Hawái y hacer una superproducción, a pesar de que ya se estaban medio quedando sin dinero. Y les dicen, oye, pero ahorita igual y no es muy buen tiempo para irse a Estados Unidos como japonés porque hay mucho sentimiento negativo. Y muestran una imagen en la televisión de varios estadounidenses, bueno, se entiende que son estadounidenses, Ujú. destruyendo un coche japonés. Y eso sí pasó. Sí, 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 es que ese sí pasó, sí pasó. No sé si creo que por ahí está.
¡Tenemos video! Sí. Ay, espérame, ¿dónde lo dejé? Bueno, entonces sí, eso sí pasó y aquí tengo un video. No es exactamente la misma escena, pero bueno, podemos ver aquí que aquí está. In June, and Granberry is standing by in Southfield with more. And Nikki, I hope we can assume that these cars do not have owners. That's right, Bev. Okay. The car you're looking at, a 78 Toyota Corolla, donated by Hoot McInerney in Oak Park. We've got Tim Donovan here taking his frustration. Y bueno, está aquí este señor destruyéndolo, pero ve todas las personas aquí atrás aplaudiéndole. ¡Sí! ¡Dale! Sí. Pero además es muy icónico, ¿no? Porque esto pasa, o sea, es un Toyota en Detroit. Y ahorita hicieron un close-up, pero a mí me gusta ver mucho. A ver, no sé si si le puedes regresar tantito. Eso, que va después del Don, va la chava vestida del tío Sam. Sí, ahí viene. A tomar el martillo y darle, ¿no? Sí. O sea, bien, muy iconográfico todo esto, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanto odio a Japón de repente? ¿Qué estaba pasando en ese entonces, no? Pues bueno, ya vimos que Japón tenía problemas en su balanza comercial con Japón, ¿no? Estaba perdiéndole hay mucha lana y los japoneses estaban vendiendo sus carros, pero Detroit es el centro de la industria automotriz estadounidense, al menos en ese entonces. Allí es donde estaban todas las armadoras de General Motors, de Ford, de Chrysler, y pues todas las empresas que los proveían, ¿no? Y entonces Detroit durante toda esa época tenía la imagen de pues la ciudad de la industria, la ciudad de las fábricas, ¿no? Por eso Robocop es de ahí, ¿no? Porque pues, es el policía industrial, ¿no? Por así decirlo. ¿Y qué estaba pasando? Que bueno, cuando se empiezan a distribuir los carros japoneses que son más baratos, más eficientes para el medio ambiente, que gastan menos gasolina, pues empiezan a perder mercado y pues la gente de Detroit empieza a perder empleos y se vuelve el enemigo a vencer, ¿no? Pero lo curioso aquí es que todos estos problemas de los que estamos hablando, en el caso específico de Japón fueron con estos carros, ¿no? Pero en general es el mismo caso que estamos viviendo ahorita con China. Sí. O sea, en ese entonces, si ustedes van a leer sobre Japón a finales de los 80s y principios de los 90, de la relación Japón-Estados Unidos, se tenía el temor de que, bueno, Japón ya se había consolidado como la segunda economía a nivel global, ¿no? Y entonces se decía de que Japón iba a superar a Estados Unidos, ¿no? De que iba a ser la siguiente gran superpotencia. Y entonces estamos diciendo que si bien se vivía este momento de la Pax Americana en términos de relaciones internacionales, ¿qué quiere decir esto? Que pues Estados Unidos era como el garante de que el sistema global funcionara. Japón se iba a volver el nuevo gran potencia que iba a ser ese garante, ¿no? Íbamos a pasar una época de Pax Nipónica, por así decirlo, ¿no? Que nunca llegó, nunca se consolidó, pero en Estados Unidos sí existía un temor real de que esto iba a pasar. Por ejemplo, en Volver al Futuro, cuando van al futuro y sale Marty McFly así como de viejito, él trabaja para una empresa japonesa. Ya, sí. O sea, es esta idealización de que Japón iba a dominar el mundo en el futuro, ¿no? Y era algo que estaba presente dentro del discurso del día a día de Japón, ¿no? Y que no solo era de forma económica, pero en muchos aspectos. O sea, Sony, por ejemplo, en los 60 entró en la Quinta Avenida y empezó una tienda de electrodomésticos, ¿no? Vendiendo pues, en uno de los lugares más elegantes de Nueva York. Pero más allá de eso, en los 80s pasa de ser, porque tenía esta idea, ¿no? De que Japón no nos va a ganar porque no puede entrar en el ámbito cultural, ¿no? O sea, ellos venden radios y venden teles. Y toma la que compran Columbia Pictures. En el 89, ya casi no son los 80s, pero sí le tocó. Y por aquí tengo también una imagen que, aquí está.
Es una portada de la revista Newsweek que dice Japan invades Hollywood. Y es una imagen del logo de Columbia, que es pues una mujer con su toga un poco como grecorromana, la estética, pero ahora ya no es eso, es una geisha. Exacto, sí. Es un poco como la Estatua de la Libertad, ¿no? Es el logo de Sí, Colombia. sí. Pero que en lugar de ser esta figura occidental, pues es una geisha la que está ahí tomando, ¿no? Y que sale aquí, claro, ¿no? El trato de Sony de 3.4 billones de dólares. O sea, Sí, billones de dólares en inglés, que sería 3.4 miles de millones de dólares ujú, para comprar Columbia, ¿no? Y esto sí pegó muy fuerte en Estados Unidos, porque era como que Hollywood es como lo nuestro, ¿no? Es nuestra esencia cultural, por así decirlo. Y están entrando, o sea, los japoneses están tomando Hollywood. Nos van a controlar. Y tenía esta idea de que ahora sí van a ser puras historias japonesas relacionadas a Japón, etcétera. Y digo, que vimos que no pasó, pero vamos. es que la forma en la que lo ponen ellos te dice todo el miedo que sentían. No dicen entra a Hollywood o compró, no, dicen, usan la palabra invades, invade Hollywood. Japón invade Hollywood. Y abajo también dice 5 ways to meet the challenge on trade, takeovers and technology. Es un challenge, es un reto. Es como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo nos Claro. sobreponemos? Pero también es importante que ese es el mismo discurso que ahorita estamos teniendo con China, ¿no? Sí, sí que también está aquí en este mismo tweet. Gracias a esta persona que me puso las dos portadas juntas. Esta es The de la revista Times. Time. How China aims to take over Hollywood. Aquí ya está un poquito más suavizado el discurso, se puede decir. Ya no usan la palabra invadir, pero tenemos todavía el takeover, ¿no? Claro. Takeover. Y tenemos esta idea de que cuando se ataca una industria cultural, por así que atacar, porque no la están atacando, pero digamos que se toca la industria cultural, ya se está tocando tu esencia como país, como cultura, como nación, ¿no? Sí. Y entonces existía este temor constante, y sí, o sea, era como una especie de relación amor-odio, ¿no? Porque también la cultura pop de Estados Unidos estaba muy llena de cosas japonesas, o sea, es cuando se da Karate Kid, por ejemplo, Claro. ¿no? Ninja americano. Ujú. ¿No? O sea, sí hay está como empieza esta relación medio amor-odio con Japón, pero sí había mucha gente que tenía ese temor de que Japón iba a tomar los Estados Unidos, ¿no? De que ya los Estados Unidos estaban perdiendo fuerza y que pues Japón iba a ser la gran nueva superpotencia. Ujú. Y bueno, eso se ve retratado por unos pequeños minutos en el penúltimo, si no me equivoco, de los episodios de la serie donde le dicen a Muranishi, ¿estás seguro de que quieres ir ahorita a Estados Unidos? Y él dijo, sí, no me importa, vamos. Y pues nada, que llegan allá y los empezaron a cuestionar en la calle con toda razón, obviamente, porque Muranishi estaba ya en Estados Unidos con todo su equipo de japoneses y estadounidenses en la calle, en la vía pública, grabando y pues nada, llegan los policías y dicen, oiga señora, a ver qué onda, qué estamos haciendo aquí. Y se muestra que pues sí tenían por qué cuestionarlos, así de qué están haciendo, esto está muy raro, pero también al final uno de los estadounidenses le dice algo como, fucking Jap o algo así, que es fuerte, es una Pues palabra, es fuerte, es un comentario racista es un totalmente. O sea, comentario racista, ajá. Entonces ahí, bueno, se introduce ese tema y al final dejan un poco como sugerido que en parte el por qué se le dio tanto tiempo de cárcel a Muranishi, por qué fueron tan duros con él, fue para hacer un ejemplo de él, para decir, claro, a mí aquí no me van a venir a grabar sus cochinadas, estos los japoneses, japoneses no, ajá, los esto es lo que japoneses quieren no van a hacer. venir a dominar Estados Unidos. Exacto. Sí. Ese es un ejemplo. Los japoneses no van a venir porque en realidad sí cometió un delito y un delito muy grave que fue, bueno, no relativamente grave, rompió las leyes migratorias de Japón. Uh-huh. Entró a de trabajar. Estados Unidos. De Estados Unidos, perdón. De Estados Unidos. Entró a trabajar y llevó actores, llevó gente, se pagó dinero, uh-huh. ¿sabes?
que pues eso pues no está permitido. O sea, tienes que sacar un permiso para todo eso, que obviamente pues a la Nakanishi le valió 3 kilos, ¿no? Ujú. Sí, Y, pero y le dieron una sentencia de cientos de años. Creo que él mismo dice, ¿no? Si me podría morir 3, 4 veces y voy a seguir en la cárcel. ujú, sí, Creo que en sí, sí, parte sí. fue eso, o se sugiere eso en la serie, que esa Que fue un xenofobia. ejemplo. Pero es parte de esta xenofobia gringo que, bueno, pues que caracteriza mucho, ¿no? A la sociedad, digo, que ya la hemos vivido nosotros como mexicanos, Ujú, que la están viviendo los asiáticos ahorita también con esto del coronavirus, ujú. pero esto pasó, pues, ¿no? O sea, que ahorita sí mucho, ay, sí somos compis y besito, besito nos agarramos de la mano, pero hubo momentos en que sí hubo literal un odio a Japón, ¿no? En específico, pues por las industrias más afectadas. Ujú. Sí, ya estaba empezando a afectar a muchas personas, como dices, empezó a afectar empleos, empezó a dar mucha incertidumbre acerca de, bueno, ¿y qué sigue, no? Y además, el último golpe, ¿no? Como de, bueno, pues por lo menos me siento a ver la tele y a ver qué hay. No, pues nada, ahora tus películas también son japonesas. Uy, pues bueno, creo que se debió de haber sentido un poco claustrofóbico, ¿no? Como de no hay realmente a dónde voltear. Claro, exactamente. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Que se sintió como de ya nos están dando en la torre. Ujú, ¿No? Que pues además yo creo que los japoneses, y que inclusive también hubo, que como tú dices, es ese fin de los 90, ¿no? Que ya no vamos a poder hablar mucho de eso porque la serie no habla de eso, pero empezó también como a haber un resurgimiento del nacionalismo en los 80s, eh, porque precisamente pues empezó a ser como esta cuestión de que pues ya tenemos dinero, ¿no? Ya tenemos ya podemos oponernos a Estados Unidos. Se empezó a crear una, 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 una sobreconfidencia, ¿no? Y mm, por ejemplo, yo quería mostrar este libro, ¿no? Que salió, que es precisamente representativo de finales de los 80 y de los 90, que es El Japón que puede decir no, ¿no? Que es sí. este libro de Shintaro Ishihara, que él fue gobernador de Tokio, si no me equivoco, Ujú, y que es un nacionalista y nacionalista de los más extremos. Y que inclusive la portada, ¿no? Que trae la bandera imperial, ¿no? Y aquí está la versión japonesa, pero que básicamente es como en su discurso, Ishihara, en este libro, él dice que Japón ya tiene el poder para negarle las cosas a Estados Unidos, ¿no? ujú, Ya está en una posición en que le puede decir, en que puede tomar a Estados Unidos, en que será como la primer nación, ¿no? Y que le puede poner un alto ya no va a tener que depender de Estados Unidos. ujú. Sí, 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 pues eso, creo que eso sería como de lo último que podríamos decir en cuanto al contexto histórico, porque, bueno, queríamos hablar de esta serie porque va a haber una temporada 2 que se va a estrenar, creo que el próximo mes o en julio, Mm. ya Sí, algo pronto. así, algo así. Entonces es, pues, para que si la quieren ver, Ujú. pues entiendan un poco o sea, el contexto en el que todo esto estaba pasando, ¿no? Y híjole, ya no hablamos de otra cosa, del corporativismo. Ay, que yo quería mencionar eso. Ah, Me pues acu- le damos. ok, le damos unos minutitos, de Va. que también muestra cómo los 80 se vuelve un Japón corporativo, o sea, ya estaba desde antes formándose ese Japón corporativista de los 70, ¿no? Pero ahí vemos cómo estas corporaciones entran hasta en la industria para adultos, ¿no? Ah, claro. ¿No? En que estas asociaciones de empresas en que nos vamos a juntar y vamos a trabajar y vamos a poner nuestras reglas y vamos a hacer todo esto. Y ese de cómo se van haciendo asociaciones, ¿no? Y sale esta asociación de los que controlan la industria para adultos. Y Ujú, si no cumples con tus reglas, pues no te distribuimos y no entras. O sea, es una manera en que pues las grandes empresas querían controlar el mercado, ¿no? Una forma más en cómo se muestra este proteccionismo japonés. ujú. Sí, sí, sí es cierto. Qué bueno que no dejamos de mencionar eso.
Y entonces creo que es importante que lo vean porque y yo lo veo así, ¿no? Como de cierta manera Poseidón, la empresa corporativista que creó, es como mostrar como el salaryman. Ujú. Y Nakanishi es como mostrar el Shinjin Rui. Sí, es cierto. Ujú. Y creo que es una muy buena radiografía de esta dinámica de oposición, de lucha entre ambos grupos, ¿no? Entre ambos grupos sociales. Sí. Sí, 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 es muy interesante también que muestren eso, justo como dices, que muestren esta oposición del tiempo y la oposición de roles sociales, pero también creo que habla o pretende hablarle a las generaciones que están viendo esa serie ahora en Netflix. O sea, quieren que tú veas a este corporativismo como el enemigo, como, ay, no, 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 yo no me identifico, ojalá que gane Muranishi y no gane Poseidón. O sea, como recurso narrativo también te está dando Claro, como la pista como para pues, tú quieres estar del lado de los que son diferentes, de los que se oponen, de los que se puede decir hasta cierto punto de los que quieren algo más creativo, más libre. Y ahí es cuando creo que se empieza a romantizar un poco lo que está haciendo Muranishi. Entonces, por un lado, sí muestra la realidad de ese tiempo y de esta oposición, pero por el otro lado, como narrativa en sí de la serie, creo que hay que tener un poco de cuidado de no caer en el Muranishi no es un héroe de oposición a la hegemonía, no. no, para nada, para nada, para nada, para nada, porque pues tiene muchas broncas. Ya, sí, ya hablamos de él, ¿no? Que es una figura Sí. muy, muy conflictiva, Muranishi en la realidad japonesa, pero que, o sea, narrativamente eso es lo que quisieron mostrar, ¿no? Que es algo que sí pasaba en el Japón real, ¿no? Ujú, Era, Shinjin Ryu y los Frita en contra de los Saruman, ¿no? Era la tensión social que se estaba viviendo en ese momento. ujú. Y que, y también algo que me gustó un poco es que muestran la corrupción. Ah, claro. Porque ya hablamos de eso en episodios pasados, pero los 80s es cuando se empiezan a dar los escándalos de corrupción más fuertes en Japón, Sí, con es cierto. Nakasone, con otros primeros ministros que tuvieron ahí problemas con Recruit, o sea, empiezan a ver todos estos escándalos de corrupción y que como que le abre mucho los ojos a la gente, ¿no? Ujú, Y que es algo que yo creo que cuando la gente piensa en Japón, no piensa en ujú, que existe esa corrupción, ¿no? Y pues sí, sí existe, simplemente que es diferente. ujú. Ya, las cantidades de dinero que se manejan son diferentes. También, ajá. Sí, 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 sí. Pues sí, eso también está ahí. ¿Y qué más? ¿Alguna otra cosa que nos haga falta mencionar? Pues nada, que pues vean, díganos qué nos comentaron, qué les gustó, si no les gustó, y sobre todo es eso, ¿no? Que nosotros queríamos ayudar a que tuvieran un contexto para esta primera temporada, y ya después de que nos echemos la segunda temporada, igual ya haremos el del contexto de la era Heisei, ¿no? Porque además eso a mí Sí, me encanta cómo termina, o sea, literal termina con el final de la era Showa, con la Showa, muerte del sí. emperador, o sea, como marcando es un cambio de era, ¿no? O Ujú. sea, la, la- y a mí eso me encantó cómo lo pintaron. A mí también. Entonces, por eso también nuestro contexto llega hasta aquí, solo hasta Showa. Cuando hablemos de la siguiente temporada, podemos ya hablar de cuando la burbuja Que estalla, tronó cuando empieza, sí. cuando empieza Heisei, crisis, bancarrotas. Ya veremos en ese entonces qué pasa. Ya hablaremos de eso, de un Japón noventero, Sí, que noventero, 2000ero. también tiene su magia el Japón noventero. Sí, Llega un la poco verdad es que sí. diferente, pero sí. Sí, sí, sí. Y yo insisto, trágame tierra y escúpeme en Tokio 1980. Hoy sí. Ah, hermoso. Pero bueno, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? A mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram y en TikTok como Lisander One, W-A-N. ¿Y tú? Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Grampa. Y nos pueden encontrar también en Facebook, en la página de Edo Hakase.
el canal de YouTube, Edo Hakase, en Spotify, en iTunes Podcast, en Apple Podcast, en muchos podcasts, Google Sí. Play, en todas esas. Hay muchas plataformas en las que estamos, entonces búsquenos y compartan el video, porfa, no se les olvida compartir el video, compartir el podcast, invitan a más gente porque cada vez tenemos más Gakuses y eso está padre. Sí, y queremos también que opinen, no nada más en los comentarios de YouTube, que sí los vemos todos, pero también por Twitter, mándenos cosas, díganos ustedes qué opinaron, ya vieron esta serie, qué les pareció. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Eso, también si ustedes también les gusta el Japón ochentero como a nosotros. City Pop, inyéctenmelo en las venas. Por favor, pásense sus rolas de City Pop, sus playlists también, todo. Hay que hacer una playlist de City Pop, ya me vi. Ya hicimos la reina de la Friki Plaza, ahora hay que hacer una de City Pop. Sí, la reina de la Friki Plaza, pero hipster. Ándale, ándale, me late. Pues sí, bueno. Pues listo. Creo que eso sería todo por hoy. Y pues nos estamos viendo, Gakuses. Se cuidan y váyanse al recreo. Bye, bye. Bye. ねえねえ知ってる？今ローソンではみなみとたっちゃんのハッピーバッグ発売中。タッチグッズがいろいろ入ってるんだ。急がなきゃなくなっちゃうぞ。